Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoje, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Estás escutando o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoy, um projeto desenhado para melhor conhecer e divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas da carreira de Arquitetura e Urbanismo de la UNILA, a Universidade Federal de la Integração Latino-Americana em Brasil. A luta pelo direito à moradia é uma sina constante de todos os povos latino-americanos. Por mais que o direito esteja garantido no papel, conquistá-lo na prática nunca é simples. Na cidade de Buenos Aires, desde a aprovação da Lei 341 do ano 2000, uma nova forma de organização habitacional foi formalizada, a autogestão, modelo que permite o gerenciamento coletivo e cooperativo de residências e moradias, e o financiamento estatal de obras de reformas e melhorias sob autogestão. Para entendermos mais sobre o contexto argentino, conversamos com Néstor Heifetz, arquiteto e membro do Movimento de Ocupantes e Inquilinos, o MOI, e uma importante voz na luta política pelo direito à moradia e autogestão na Argentina. Hola, buenos días, señor Heifetz. Mi nombre es Lucas Trax y es un enorme placer tenerlo aquí con nosotros. Entonces, para comenzar, ¿podría presentarse y contarnos sobre su trayectoria personal, cómo llegó la arquitectura a su vida, cómo comenzó su participación en la lucha social? Por un lado, bueno, vengo de familias de izquierda, ¿no? Por un lado, y que alguna culpa tiene mi padre. Nací ahí con el retrato de Lenin en las paredes de mi casa, así que después, bueno, en concreto yo estudié en arquitectura en la Universidad de La Plata en la década del 60. La década del 60 todos tenemos más o menos en claro que fue una década de luchas, de transformaciones estructurales. La década del 60 es la década de Cuba, ¿no? De la Revolución Cubana, incluso de luchas alternativas, incluso a través de la vía armada, ¿no? En la década del 60 en nuestro país tuvo una expresión popular, de un estallido popular, lo que se llamó acá en Argentina el cordobazo, el cordobazo, el de obreros y estudiantes unidos adelante, ¿no? Consigna esencial y permanentemente viva e imprescindible, la confluencia, ¿no? De los trabajadores con la universidad, ¿no? Con el estudias, tú tienes que gobernar, que decía Bertolt Brecht, ¿no? Esa confluencia de obreros y estudiantes, ¿no? Que generó el estallido en Córdoba, ¿no? Es de absoluta y plena vigencia. Incluso es un elemento que suele ser casi cotidianamente de intercambio, de reflexión, ¿no? Y de lucha, ¿no? Para entender que esa confluencia es imprescindible para poder avanzar, ¿no? En una perspectiva de transformación estructural, una perspectiva por la que lucharon y vivieron, ¿no? Nuestros compañeros y compañeras
hacia un horizonte socialista, socialista y comunista, ¿no? Contra el capitalismo, contra el imperialismo, ¿no? La universidad en la década del 60 en La Plata también nosotros había cátedras o talleres, les decíamos, cátedras de diseño, ¿no? que venían de experiencias significativas, ¿no? Lo que fue el Taller Total en Córdoba, le llamaban Taller Total, fue una experiencia en la Universidad de Córdoba de la unificación de las materias en un solo taller, ¿no? Que integraba, ¿no? Fue una experiencia, digamos, de mucho desafío, ¿no? Que integraba las diversas materias, las diversas líneas de estudio y de reflexión en un solo taller, el Taller Total le llamaban en Córdoba, ¿no? Uno de sus participantes fue uno de nuestros docentes, ¿no? Que fue el arquitecto Vidinós, Osvaldo Vidinós, ¿no? En la Universidad de La Plata, en la Facultad de Arquitectura de La Plata, bueno, también había uno de los docentes también de nuestras cátedras, ¿no? Fue el arquitecto Rodolfo Livington, ¿no? Que fue el que operó, fundó, impulsó lo que se llamaban arquitectos de la comunidad en Cuba. Rodolfo viene, ¿no? De la experiencia, ¿no? De los 60 y la propuesta, ¿no? Que se expresó como arquitectos de la comunidad, ¿no? También en esa época, en esos años, ¿no? Nuestra universidad, ¿no? Como muchas del país, pero La Plata fue muy fuerte, ¿no? Hubo un compromiso político muy importante, ¿no? Que desde luego se pagó durante la dictadura genocida con el asesinato, ¿no? de muchos, de miles de compañeros y compañeras, ¿no? Jóvenes, ¿no? Jóvenes, ¿no? Asesinados por el genocidio de la dictadura militar de los 70, de la década de los 70. En la Universidad de La Plata, también en las prácticas cotidianas también se planteaba y entendíamos que el mejor militante tenía que ser el mejor estudiante, ¿no? Que no hay divergencia, que no puede haber, ¿no? Fragmentación. Yo me dedico a militar y vos dedicate a estudiar. No, tiene que haber, ¿no? Y la hubo, fueron discusiones, siguen siéndolo, ¿no? Los compromisos de militancia política cotidiana se tienen que expresar, ¿no? En la especificidad de los estudios como el mejor estudiante o la mejor estudianta. No se puede escindir, fragmentar una cosa de la otra, ¿no? Eso también fueron temas, ¿no? Fueron y siguen siendo temas de discusión en las experiencias de formación en nuestras universidades, ¿no es cierto? No puede haber gente que esté en los centros de estudiantes militando y otro grupo estudiando. No, el mejor militante tiene que ser el mejor estudiante, ¿no? En la universidad, ¿no? Nosotros, después de la dictadura, ¿no? Después de la dictadura, rearmamos acá en la Facultad de Arquitectura de la UBA, de Buenos Aires, rearmamos las cátedras de diseño en la que estábamos en La Plata, en los 60 hasta la dictadura, ¿no? Hasta que empieza la dictadura. Rearmamos las cátedras, ¿no? de diseño, los talleres verticales se llaman acá, ¿no?
Es decir, son cátedras que la temática es el diseño y donde están desde el primer nivel al último, ¿no? Desde el primer año hasta el sexto año, ¿no? Son cátedras verticales, ¿no? Bueno, nosotros en el 84, 83, 84, después de la dictadura, rearmamos, ¿no?, las cátedras acá en la Facultad de Arquitectura de la UBA, ¿no? ¿Cuál fue la temática de trabajo en la universidad? Lo que venía siendo, ¿no?, en particular en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, y paralelo al fenómeno de toma de tierras, ¿no?, que el fenómeno de toma de tierra es un fenómeno continental, ¿no es cierto? Es un fenómeno que va desde Tierra del Fuego hasta México arriba, atraviesa todo el continente, las tomas de tierra. Ahora, la particularidad, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires es que hubo un fenómeno masivo de toma de edificios, ¿no? De toma de edificios, ¿no? Miles de familias tomaron lo que la dictadura dejó, ¿no?, a través de los procesos brutales de desindustrialización, de privatización, lo que se expresaba como cementerios de fábricas vacías, se expresaba acá. Bueno, la recuperación de la democracia, ¿no?, la imprescindibilidad, fueron fenómenos sincrónicos, paralelos. Por un lado, miles de familias tomaron tierras en las periferias de las ciudades grandes, ¿no? Miles de familias ocuparon edificios vacíos, lo que se solía expresar como cementerios de fábricas vacías, ¿no? Cementerios de fábricas vacías. Entonces, ¿cuál fue la temática? Eso estaba pasando en la ciudad. Miles de familias, ¿no?, sin vivienda, ocuparon edificios vacíos, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban vivir en la ciudad, buscaban materializar lo que después expresamos como derecho a la ciudad, ¿no?, para tener más alternativas de trabajo, para tener educación, salud, digamos, para tener condiciones básicas de vida más cercanas. Ese tema fue el que se tomó, ¿no?, en las cátedras nuestras de diseño de la Facultad de Arquitectura. Estudiantes y docentes trabajábamos en el marco del fenómeno de ocupaciones de edificios. Bueno, y ahí empezó, digamos, esa interacción justamente de la que comentaba al principio, de la confluencia de los trabajadores con la universidad, ¿no? Ahí específicamente en la Facultad de Arquitectura de la UBA, la cátedra nuestra, la cátedra de diseño era la cátedra que venía del que fue nuestro maestro, que fue el arquitecto Marcos Vinograd, ¿no?, que ahora, digamos que era ya el titular, el que fue adjunto, que era Julio Ladiseski, ¿no?, porque Marcos había fallecido, ¿no? Marcos se formó con Henri Lefebvre en Francia, ¿no?, en los 60, ¿no?, 50, 60, ¿no? Marcos era marxista, ¿no?, y impulsó y nos incorporó en una concepción que él llamaba arquitectura-ciudad. Arquitectura-ciudad era la concepción, ¿no?, que él impulsó, ¿no?, y fue incorporando en la reflexión de justamente el fenómeno de ocupaciones, ese contexto, la recuperación de la democracia, marco en el cual se da el fenómeno de ocupaciones de edificios, ¿no? Más de 400.000 personas tomaron edificios en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, justamente la articulación con la universidad puso en cuestión esa concepción, arquitectura-ciudad, ¿no? El para qué y para quién es la ciudad,
el para qué y el para quién, ¿no? Bueno, la cátedra de diseño, ¿no?, de la FADU toma esa temática, ¿no?, y va a ir generando lo que va a ser parte obvia de lo que va a ser la primera etapa de conformación de nuestra organización, ¿no?, de lo que hoy es la Federación de Cooperativas Autogestionarias MOI, ¿no? Los estudiantes y docentes íbamos a las fábricas tomadas y empezaban procesos, ¿no?, que estaba implicando algo así como poner en común compañeras, compañeros, digamos, esta fábrica que está ocupada, que ahora es un espacio vacío, tipo galpón, bueno, esto se puede transformar, ¿no?, en un valioso conjunto de hábitat, ¿no? Esta fábrica, digamos, haciendo los dibujitos que solemos hacer los arquitectos, ¿no?, le mostrábamos a las compañeras, sobre todo el rol de la mujer, ¿no?, fue y sigue siendo muy importante, ¿no?, en estos procesos, ¿no? Compañeras, bueno, esta fábrica puede transformarse en esto que estamos dibujando, ¿no? Ahí empezaba un proceso, ¿no? Nosotros, los docentes, trabajaban dentro de las fábricas, ¿no? Y ahí empezaba un proceso de formación, ¿no?, de conformación del colectivo, ¿no?, que iba a ir conformándose, ¿no?, apuntando a materializar formalmente, digamos, el derecho a la ciudad, ¿no?, a través de, concretamente, impulsar procesos desde lo organizativo, procesos de regularización dominial como primera etapa, ¿no?, hacia posteriores de, una vez regularizado dominialmente, ¿no?, entrar en procesos, ¿no?, de ejecución de esas propuestas. Hubo inmuebles tomados de propiedad nacional, hubo inmuebles tomados de propiedad municipal o de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, y también hubo inmuebles privados tomados, ¿no? Hubo experiencias, ¿no?, en las diversas situaciones, ¿no? En ese marco, ¿no?, es desde ese marco que va a nacer la organización, ¿no? El MOI nace, ¿no?, concretamente, ¿no?, en el marco de las ocupaciones de edificios, ¿no? En paralelo, en la conurbación, en áreas metropolitanas y demás, desde luego había toma de tierras, pero el MOI se forma en las que algunos compañeros y compañeras también, desde luego, hemos tenido contactos, conocimiento, pero la centralidad y el origen de la organización, ¿no?, es en el marco, ¿no?, del fenómeno de toma de edificios dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo de ese trabajo, el objetivo de esa articulación de la universidad con los sectores populares que estaban ocupando. El objetivo era ganar el edificio ocupado. Ese era el objetivo estratégico. No era ser bomberos, ¿no?, meramente para tratar de parar desalojos, ¿no?, porque esa línea que existió y que sigue existiendo, a veces son líneas meramente asistenciales, ¿no? No son líneas que ponen
en cuestión un cambio cultural, ¿no? Digamos, a cualquier familia le viene bien, bueno, si alguienes vienen y tratan de parar desalojos. Ahora, con eso no se garantiza, ¿no? Para nada la organización colectiva genuina, ¿no? Donde el desalojo es parte, ¿no? Parte de la lucha hacia ganar el derecho a la radicación, el derecho a la radicación, ¿no? Es un derecho, ¿no? Incluso en Ciudad de Buenos Aires, un derecho constitucional, ¿no? Desde ya que todos sabemos, ¿no? Que pueden estar escritos muchos derechos, ¿no? Pero una cosa que esté escrito, otra cosa que se materialice ciertamente, que se cumpla y se responda lo que son marcos normativos, nacionales, estaduales o municipales. Bueno, en ese marco, digamos que nace la organización. Algunos de los compañeras y compañeros que estábamos en la universidad, ¿no? Con algunas referencias en las ocupaciones que empezaban a visibilizarse, ¿no? Algunas compañeras o compañeros comprometidos, más comprometidos con la lucha por ganar el derecho a la ciudad, transformando un galpón en un conjunto habitacional de hábitat, ¿no? También es otra palabrita, una cosa es el techo, la vivienda, y otra cosa es la concepción de hábitat, ¿no? Digamos, otro tema nodal también, ¿no? Nosotros impulsamos, ¿sí?, la concepción del hábitat, ¿sí?, la concepción del hábitat, porque el primer espacio donde empiezan estos procesos interactivos de gestión y de lucha y de propuesta, ¿no? El primer espacio no es el techito, el primer espacio es un espacio colectivo, común, ¿no? Bueno, ese espacio común, ¿no?, tiene que traducirse después programáticamente, ¿no?, en equipamiento comunitario, ¿no? Y acá también tiene que ver con lo que nuestro maestro Marcos Vinograd expresaba como arquitectura ciudad, ¿no? Esa, digamos, superación, ¿no?, de la acotada concepción meramente techista. El MOI nace entonces en casi más de la mitad de la década del 80, ¿no?, se va conformando en procesos en el trabajo de ocupaciones, y donde el equipo, parte de los compañeros y compañeras de lo que va a ser la dirección de la organización, somos compañeros que venimos, ¿no?, por un lado de un marco político, ¿no?, anticapitalista, ¿no?, y por otro lado de especificidades de la universidad, ¿no?, en mi caso de la Facultad de Arquitectura, ¿no?, mi compañera viene de la Facultad de Sociales, Carla, ¿no?, investigadora del CONICET, ¿no? Hay varios compañeros y compañeras que fueron parte de esta primera etapa de conformación de nuestra organización, ¿no?, vienen de la universidad, ¿no? Vienen y continúan, ¿no?, en la universidad, porque para nosotros el estudio es un tema fundamental de humanización de nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Estas palabras de Bertolt Brecht, ¿no?, estudia, tú tienes que gobernar, bueno, son plenamente vigentes, vivas e imprescindibles, ¿no? Nosotros en 1990, concretamente, pues también
en la primera década esta del 80, donde se empieza a conformar nuestra organización, tomamos contacto, ¿no?, con sectores, con algunos sectores de la Iglesia vinculados a la teología de la liberación. También en la dictadura genocida, ¿no?, hubo sectores de la Iglesia, sobre todo los que estaban arriba, comprometidos, ¿no?, con el genocidio de la dictadura, ¿no? Bueno, pero hubo otro sector antagónico, ¿no?, que fueron los curas del pueblo y que siguen siendo. Bueno, con esas vinculaciones, por ejemplo, en 1990, creo que fue, si no me equivoco, septiembre de 1990, ¿no?, en realidad a uno de los curas con el que estábamos más vinculados, al padre Pichi, José Meisei-Heyer, le decíamos el padre Pichi. Acá hay curas, viste, en las villas, lo que ustedes llaman favelas. Bueno, en las villas nuestras, bueno, hay muchos curas junto con la gente, ¿no? Bueno, el padre Pichi era uno de ellos. También varios de los curas fueron asesinados en la dictadura. Monseñor Angelelli, bueno, varios fueron asesinados, ¿no? El padre Carlos Mujica, acá en la Villa 31, ¿no?, que es una de las villas más grandes de la ciudad. Bueno, el padre era el cura de la villa, fue asesinado también, ¿no? Bueno, nosotros en 1990 nos invitan los compañeros de Uruguay, ¿no?, los compañeros de FUCBAM, a la conmemoración de sus 20 años, ¿no?, de los 20 años de la FUCBAM, 1990. La FUCBAM nace concretamente en el 70, previo la ley, ¿no?, del 68, una ley nacional del 68. Bueno, para nosotros también fue muy importante el tomar contacto con los compañeros de Uruguay, ¿no?, porque ahí también nos acercamos a digamos, a lo que era, digamos, por un lado, a lo que era el impulso de la concepción autogestionaria, cooperativa autogestionaria, ¿no?, el repudio político al neoliberalismo. 1990, el neoliberalismo estaba desarrollándose en varios de nuestros países, de nuestro continente. Bueno, el enfrentamiento político, la reivindicación en la sectorialidad, si bien la autogestión es una concepción integral, pero bueno, por ejemplo, en la temática de hábitat está la autogestión del hábitat, ¿no? La propiedad colectiva y la ayuda mutua, ¿no? Propiedad colectiva, trabajo, es la propiedad comunitaria de nuestros pueblos originarios. La ayuda mutua es la minga de nuestros pueblos originarios, recuperación histórica, ¿no? Bueno, ahí tomamos contacto con la experiencia uruguaya, que también se constituyó en otro insumo, digamos, fortalecedor, ¿no? En ese mismo encuentro fuimos nosotros, que estábamos en los primeros años de conformación, ¿no? Fueron compañeros de vuestro país, ¿no?, básicamente de lo que en ese momento era la Unión de Moradía de San Pablo, ¿no es cierto?, con el gobierno de Erundina, ¿no?, con el primer gobierno del PT, ¿no?, y su programa de 10.000 mutirones. Los compañeros de Brasil llevaron esa experiencia en ese contexto político que fue también el
el nacimiento del PT, ¿no? Y su primera implementación en el estado, entiendo, más importante de Brasil. Y estuvieron compañeros de las tomas periféricas de Asunción, de Paraguay, ¿no? En ese marco y en esa actividad decidimos conformar un espacio latinoamericano, ¿no? Un espacio latinoamericano, que fue la CELVIP, la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular, ¿no? Sobre la base de estos ejes. Primero, un eje político, repudio al neoliberalismo. Segundo, reivindicación de la autogestión, ¿no? E impulso de la propiedad colectiva y la ayuda mutua, ¿no? Estos fueron, y la recuperación histórica, ¿no? De nuestra patria grande, ¿no? De nuestra patria grande, ¿no? Bueno, ahí nació el primer encuentro. Esta actividad fue en el 90. El primer encuentro de la Secretaría Latinoamericana va a ser al año siguiente en San Pablo. En San Pablo se hizo el primer encuentro de la CELVIP, ¿no? En nuestro país, entonces, en la década del, digamos, ese encuentro y desde luego esa creación del espacio latinoamericano también alimenta, también fortalece mutuamente a las organizaciones, ¿no? Ahí comenzaron también como una de las prácticas lo que son pasantías, le llamamos pasantías solidarias, ¿no? Bueno, por ejemplo, en una de las ocupaciones, de las primeras ocupaciones nuestras, nosotros, una de las actividades que se empezaron a desarrollar en el marco de la CELVIP fueron las pasantías. Por ejemplo, en una de las primeras ocupaciones, ¿no? Que está localizada entre Puerto Madero. Puerto Madero es el suelo más caro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que fue suelo apropiado, ¿no? Fue suelo estatal, ¿no? Suelo estatal que en vez de ir a materializar las necesidades del pueblo, ¿no? Fue suelo estatal regalado al capital inmobiliario, ¿no? Regalado al capital inmobiliario. Bueno, en concreto hoy es la zona más cara, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, un desarrollo brutal inmobiliario sobre el Río de la Plata está, ¿no? Sobre el Río de la Plata. Esta ocupación estaba entre Puerto Madero y el barrio de San Telmo, ¿no? El barrio de San Telmo es como el barrio histórico de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, una ocupación, ¿no? En un lugar de altísimo valor, ¿no? Era una fábrica vacía, ¿no? Y compañeras y compañeros la ocuparon. Era propiedad nacional, ¿no? Era un inmueble de propiedad nacional. Bueno, inmueble que pudimos regularizar con el órgano nacional, que en ese momento era el ONAVE, Organización Nacional de Bienes del Estado, ¿no? El órgano estatal que maneja el patrimonio nacional. Bueno, pudimos tener intercambio, interlocución y concreción, ¿no? Para regular dominialmente, ¿no? Aunque también nos pusieron desde luego condiciones, ¿no? Nos condicionaron que si en 2 años, que como máximo teníamos 2 años para empezar la obra, para empezar el reciclaje. Si no lo hacíamos, el inmueble volvía a propiedad del Estado, ¿no? Eso es Cooperativa La Unión, ¿no? Eso fue Cooperativa La Unión. Bueno, para ese proceso, por ejemplo, después del 90, organizamos
en el 91 o entre el 91 y el 92, pasantía de fútbol, ¿no?, en la cooperativa La Unión, ¿no? Los compañeros, hubo un grupo de compañeros que vinieron, tuvieron como un mes, ¿no?, parando en un sindicato, ¿no?, en ATE, ¿no?, de trabajadores del Estado, ¿no?, y acompañando lo que fue las primeras jornadas de ayuda mutua, ¿no? Es decir, que los intercambios, digamos, son herramientas concretas, ¿no? Por ejemplo, en una, no me acuerdo si fue el 8º encuentro, una cosa así de CELVI, que hicimos en Recife, ¿no? Ahí tipologizamos las pasantías, ¿no? Había pasantías generales, ¿no? Bueno, va un grupo a otro país a conocer cuál es la situación, ¿no?, del hábitat popular en tal ciudad o en tal estado, ¿no? Pasantías específicas, voy a tal cooperativa o a tal organización para ver cómo es, por ejemplo, el modelo de producción, cómo construyen, o pasantías solidarias, ¿no? Es decir, pasantías generales, específicas y solidarias. Fueron 3 tipologías que quedaron planteadas en un encuentro de CELVI en Recife. Bueno, toda la primera etapa nuestra de la organización va a tener un momento en el año 96, acá en Buenos Aires, ¿no? Se plantea la creación, cambia de estatus, lo que se llama cambia de estatus jurídico la ciudad de Buenos Aires. Pasa de ser dependiente del Ejecutivo Nacional a ser ciudad autónoma de Buenos Aires. Para ser ciudad autónoma de Buenos Aires tenía que generarse su propia constitución, ¿no? Y para dejar de ser dependiente del Ejecutivo Nacional y obviamente de la Constitución, tuvo que generar, ¿no?, la Constitución propia. Bueno, esa Constitución del 96 tuvo un proceso también con incidencia del proceso participativo brasileño, ¿no? Y hubo una dimensión participativa en comisiones sectoriales, ¿no?, para parir, para gestar esa nueva Constitución. Bueno, la nueva Constitución del 96, ¿no?, tiene un capítulo de hábitat, ¿no?, que es esencial, ¿no?, donde plantea, ¿no?, temas que son básicos. Uno de ellos promueve los planes autogestionarios, ¿no? Uno de los puntos centrales que las organizaciones impulsamos, ¿no?, fue esta, ¿no? Impulsar la autogestión, la concepción autogestionaria, que mucha gente inicialmente, ¿no?, y también por falta de formación, etcétera, suele confundir o poner como sinónimo autogestión con autoconstrucción, ¿no?, cuando son conceptos casi antagónicos, ¿no? Autoconstrucción es lo que tiene que hacer la gente cuando toma tierra y bueno, y construye con lo que puede, como puede, ¿no? Ahora, autogestión implica la participación plena de los compañeros y compañeras colectivamente organizados, pero peleando y luchando para manejar, ¿no?, los recursos estatales, ¿no?, para que el Estado transfiera, ¿no?, recursos estatales
no para regalarle suelo al capital inmobiliario, sino para factibilizar la producción sin lucro, ¿no?, de las organizaciones cooperativamente constituidas, ¿no? El tema de la concepción autogestionaria para nosotros es un tema esencial, ¿no? Bueno, esto estaba explicitado, ¿no?, en el capítulo de hábitat, artículo 31 de la Constitución, de la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Así como en la Constitución estaba planteado, promueve los planes autogestionarios, nosotros de ese concepto constitucional, en el año 99, ¿no?, planteamos, digamos, fuimos construyendo una mesa interactoral, organización, legislatura, ¿no?, el ámbito legislativo, para transformar esas tres palabras en una ley, ¿no? Para transformar, promueve los planes autogestionarios, es tres palabras de la Constitución, darle especificidad normativa, ¿no? A esos efectos, digamos, el MOI con algunas otras organizaciones llevamos el planteo a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y de ahí emergió lo que fue la primer ley de autogestión de la República Argentina, ¿no? Digamos, en diciembre del año 99, ¿no?, se aprueba la ley 341, que es la primer ley de autogestión del país, ¿no?, que se va a promulgar en abril del 2000. Se aprueba en diciembre, se promulga en el 2000. ¿Qué plantea la ley 341? Digamos, ¿qué financia la ley 341? Básicamente tres cosas. Por un lado, es transferencia directa de recursos del Estado a través de su órgano de aplicación, ¿no?, que acá es el Instituto de Vivienda de la ciudad. El IBC es el órgano de aplicación en la temática de vivienda. El IBC transfiere directamente recursos a las organizaciones que pueden estar conformadas de modo cooperativo o asociación civil o mutual. Cooperativa, mutual o asociaciones civiles son las tres figuras jurídicas posibles. Bueno, el Estado le transfiere, ¿no?, recursos para la resolución de tres variables. Uno, la esencial compra de suelo. Dos, la ejecución de las obras. Tres, la apoyatura profesional interdisciplinaria. Esas son las tres variables de la primera ley de autogestión del hábitat del país, ¿no?, de la ley 341. Para nosotros, la promulgación de la ley es como cierra lo que nosotros llamamos primera etapa en la vida de la organización y abre lo que llamamos segunda etapa. La segunda etapa está marcada por, bueno, está la ley, ahora hay que implementarla. Ahora hay que implementarla, ¿no? Ahí arranca la segunda etapa en la historia nuestra, que arranca en el año 2000. Va a arrancar en nuestro país, en el marco de lo que fue la crisis del 2001, ¿no?, en Argentina, ¿no?, donde, entre otras cosas, el valor del suelo se fue al subsuelo, ¿no? Bueno, hubo un estallido nacional en el 2001 en Argentina, del cual emergieron una línea autogestionaria fundamental, que fueron las fábricas recuperadas, ¿no? En el estallido del 2001, ¿no?, emergen como respuesta a
destrucción del neoliberalismo, ¿no? Una de las respuestas fueron que los trabajadores tomaron las fábricas en sus propias manos, los medios de producción en manos de los trabajadores. Ese es otro concepto esencial de la autogestión. No en manos de patrones, no en manos del capital, sino en manos de los trabajadores colectivamente organizados, ¿no? Es decir, nosotros arrancábamos, digamos, teníamos el desafío, ¿no?, de arrancar e implementar la Ley 341. En paralelo hay como un estallido, ¿no?, en el marco de esta crisis, de la recuperación de fábricas en manos de los trabajadores, ¿sí? O sea, autogestión en la producción, concretamente. Esta ley, como les decía, digamos, financia suelo, ¿no?, financia ejecución de obra, ¿no?, y financia apoyatura profesional interdisciplinaria de 4 áreas: el área arquitectura, el área social, el área legal y el área contable administrativa. Esas son las 4 áreas que financia la ley. Desde ya que una cosa es que exista, es muy importante y necesario los marcos normativos. Ahora, otra cosa es que los marcos normativos se ejecuten realmente, ¿no? Y ahí hay responsabilidades obvias del Estado, y como también hay responsabilidades obvias de las organizaciones, ¿no? Porque tenés el desafío, ¿no?, de desarrollar, bueno, ¿quién va a construir? ¿No? Acá se aprobó la 341. ¿Quién va a construir y cómo va a construir? Por un lado, en esta segunda etapa de la organización, se compraron 118 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. O sea que en el marco de la ley, en los primeros años del 2000, ¿no?, en los primeros años de la implementación de esta ley, se generó prácticamente un banco de inmuebles, ¿no?, producto, bueno, de la existencia del marco normativo, pero producto de la crisis, ¿no?, nacional, que tiró los valores del suelo al subsuelo, ¿no? Eso facilitó, ¿no?, la posibilidad de compra de 118 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora, esta segunda etapa decía, bueno, ahora el desafío es para ustedes también, es para el Estado que tiene que poner la plata, pero es para las cooperativas. Bueno, ahora construir. ¿Con quién cómo vas a construir? Bueno, hubo 2 tipos de respuestas, digamos. Hubo muy pocas organizaciones, ¿no?, que nos planteamos, vamos a construir nosotros de modo autogestionario, sin empresa, consecuentemente vamos a producir sin lucro, ¿no? Sin lucro, con remuneraciones dignas, ¿no? No con planes asistenciales disfrazados de trabajo, ¿no?, sino con retribuciones dignas de los trabajadores, ¿no? Hubo pocas organizaciones que tomamos esa decisión, que es la decisión coherente, porque un número grande de cooperativas que se conformaron contrataron empresas más grandes, más chicas, pero no se plantearon, porque no fueron parte del proceso, no se plantearon la autogestión, ¿no?, concretamente, ¿no? Para nosotros la autogestión era y sigue siendo, ¿no?, un objetivo esencial, ¿no?, incluso un objetivo sistémico, no meramente de la cooperativa de vivienda, ¿no? Nosotros querríamos una sociedad autogestionada,
¿no? Una sociedad autogestionada, ¿no? Por afuera del lucro, por afuera de la lógica del lucro. Bueno, ese fue un desafío para nosotros y ahí, en el caso nuestro, creamos lo que llamamos la USPA, Unidad Social de Producción Autogestionaria, que es una triactoralidad: cooperativa de vivienda, cooperativa de trabajo, equipo profesional interdisciplinario, ¿no? Esa triactoralidad conforma la unidad de producción. Los recursos son transferidos del órgano de aplicación del Estado a la cooperativa de vivienda. La cooperativa de vivienda contrata a la cooperativa de trabajo, ¿no? Y a el equipo profesional interdisciplinario. En el caso del MOI, el equipo profesional interdisciplinario no era externo al MOI, no eran otros profesionales, no, fuimos los profesionales que gestamos al MOI, ¿no? Junto con otros compañeros y compañeras, es decir, la organización del MOI nace en gran medida, no de modo absoluto, pero en gran medida de ese origen en la universidad, ¿no? Que contaba al comienzo, ¿no? Nace de la universidad involucrada, ¿no? en materializar, ¿no? derechos humanos básicos como el derecho a la ciudad y el derecho al hábitat, ¿no? Otras cooperativas contrataron empresas o contrataron equipos profesionales externos de la organización. En el MOI los equipos, y básicamente los equipos de arquitectura, ¿no? eran del MOI, ¿no? De hecho, la base de los arquitectos éramos parte de lo que era la cátedra de diseño en la Facultad de Arquitectura de la UBA, ¿no? de varios de los arquitectos que se habían comprometido, involucrado en el trabajo en las ocupaciones, en los procesos proyectuales, ¿no? en la elaboración de los programas, en la elaboración de los proyectos, ¿no? Esos compañeros integraron, ¿no? lo que va a ser el equipo profesional de arquitectura que va a empezar a ejecutar la 341, la ley 341. ¿no? Las cooperativas también siempre decimos, digamos, una cosa es tener una matrícula y otra cosa es conformarse genuinamente como cooperativa. Porque tengas una matrícula no necesariamente sos ciertamente una cooperativa, ¿no? Por eso, bueno, hay una lógica procesal, ¿no? Hay una metodología en la organización, una metodología de formación de la cooperativa, ¿no? Porque los compañeros que van a inicialmente plantear, bueno, cómo me involucro, ¿no? Empiezan haciendo una pregunta que es casi antagónica, ¿no? Acá dan casa, ¿dónde me anoto? ¿No? Que es una pregunta antagónica a la lógica autogestionaria, pero es la cultura, ¿no? que viene de la práctica del sistema, ¿no? El me anoto para ver si alguna vez me dan la llave, ¿no? Sin un involucramiento. El proceso cooperativo autogestionario implica un involucramiento cotidiano, ¿no? en todos los aspectos, ¿no? De la familia, no del padre o de la madre, ¿no? Del grupo familiar, el involucramiento en el proceso. Bueno, nosotros tenemos planteados, ¿no? como otras organizaciones, digamos, un proceso de formación, ¿no? Hay procesos de formación, procesos precooperativos, incluso prácticas iniciales de preobra, ¿no? Digamos, entendiendo que son procesos transicionales,
donde un tema es la pelea, la lucha con el Estado, ¿no? Para ganarla, para que se materialice la ley que se ganó, ¿no? Pero otro tema, ¿no? Siempre es que, porque sos del pueblo no quiere decir que tengas una cabeza, ¿no? De transformación. Justamente tenés que operar esa cabeza, ¿no? Porque la cultura que instala el sistema la instala también en los sectores populares, la lógica delegativa, asistencial, y no la de involucramiento, la de gestión, la de propuesta y la de lucha. Eso es todo un proceso que hay que reconstruir. Y si hay algo esencial para la reconstrucción, esencial y complejo, pero fundamental, es el cambio cultural, el cambio de cabeza, ¿no? Enfrentar la lógica asistencial, la lógica delegativa, la lógica de tirar la pelota a una persona y que esa resuelva o no resuelva, ¿no? Sino, bueno, es eso, hacer clic en la cabeza, bueno, es todo un desafío, y tal vez es el desafío más hermoso cuando se consigue, digamos, que las compañeras y compañeros, ¿no? Transiten, ¿no? Con conciencia, ¿no? Esos procesos. En el tema proyectual, digamos, nosotros siempre, por ejemplo, la ley 341, bueno, tuvo los primeros 10 años, casi 10 años, del 2000 su implementación, ¿no? Hasta que gana la derecha, gana el macrismo en Argentina, ¿no? Bueno, viene la derecha, obviamente la derecha, si bien hay una ley, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, bueno, ellos tratan de golpearla, de no implementarla, ¿no? Porque es una ley anticapitalista, una ley donde los recursos los manejan las organizaciones, ¿no? Por afuera de la lógica del lucro, más el aporte de ayuda mutua. La ayuda mutua implica como piso cubrir mano de obra peón, ¿no? La ayuda mutua, que es la ayuda familiar en obra, ¿no? Que también es un proceso de aprendizaje, pero que se ha hecho y se seguirá haciendo, no es una locura, es construir la decisión de hacer la ayuda mutua, como decíamos, bueno, es la minga de los pueblos originarios, vaya hacia historia del trabajo comunitario, ¿no? Ahora, el trabajo comunitario, que es la ayuda mutua, como piso cubre mano de obra peón, ¿no? Mano de obra peón en el costo de una obra implica entre un 8 a un 10% del costo de obra. Entonces, vos por un lado ejecutás sin lucro, sin ganancia, más el cubrimiento de mano de obra peón, ¿no? Aportando entre el 8 y el 10% del costo de obra, y obviamente hay una significativa reducción de costo y optimización consecuente de los recursos del Estado. Lo que el Estado construye, digamos, por 10, vos construís por 6, ¿no? Hay una significativa reducción de costo de producción, ¿no? En procesos, ¿no? Que yo también a veces lo decimos, procesos que son como la gestación de tu hijo o tu hija, ¿no? Vos lo gestaste, vos lo pariste, vos lo criaste, ¿no? Hay niveles de apropiación del nuevo hábitat, ¿no? Que es inexistente absolutamente en la lógica inmobiliaria, ¿no? Y consecuentemente después se traduce en que, así como en el marco de esa lógica, en la creación, ¿no? De mercados informales, no de alquileres, de ventas, digamos, porque no fuiste parte real, genuina, ¿no? De estos procesos que implican, ¿no? Cambios culturales
y apropiaciones esenciales, ¿no?, del hábitat en que pariste. Nosotros impulsamos el hábitat, como decía al principio, no la vivienda. Los proyectos nuestros, ¿no?, incluyen equipamiento comunitario, ¿no? Incluyen equipamiento comunitario o productivo o recreativo, ¿no? Es decir, y esos equipamientos también, ¿no?, que le dan materialidad a la concepción de hábitat y no meramente al techo, desde luego que también tienen que ser interactuantes con la inserción barrial. Digamos, que entra una cooperativa, se localiza en un barrio, bueno, si se va a localizar un conjunto cooperativo, ¿no?, con una práctica comunitaria, ¿no?, y con espacios comunitarios, esos espacios tienen que ser de la cooperativa, pero del barrio, de los vecinos, ¿no? Esa interacción es fundamental para construir fuerza popular, arraigo, apropiación en el territorio, ¿no? No encerrarse, no llegás a la casa, te encerrás con llave y te digo chau, hasta luego. Bueno, ahí está la cultura que pudiste construir o que no pudiste construir, ¿no? Desde lo programático arquitectónico, ¿no?, las propuestas son de hábitat, consecuentemente, ¿no?, involucran el equipamiento comunitario, ¿no?, porque en las organizaciones nuestras no solo se impulsa el tema del hábitat, ¿no?, se impulsa la educación, ¿no? Hay las mamás que suelen tener un rol fundamental en el impulso de todos los procesos, bueno, vienen con sus criaturas. Bueno, esas criaturas, primero hay que contenerlas, ¿no? Y después nacen lo que son los jardines de infantes, los ámbitos educativos de las criaturas, ¿no? Así como nacieron los bachilleratos populares en el estallido del 2001, ¿no?, con la pedagogía freiriana, ¿no?, incorporando la pedagogía de Pablo Freire, ¿no? Ámbitos educativos, ámbitos de salud, bueno, hay, digamos, la noción integral de hábitat se materializa programáticamente, pero además en la práctica de construcción, ¿no? Y por ejemplo, estos equipamientos, ¿no?, no están en la financiación de la 341. La 341 financia vivienda. Financia vivienda. Pero como hay una reducción significativa de costos en la producción autogestionaria, nosotros materializamos los espacios comunitarios aunque no estén financiados, ¿no? Lo cual no quita que hoy, cuando venimos ya desde hace varios años peleando una ley nacional, que la ley 341 se transforme en una ley nacional, ¿no? Obviamente esa ley nacional, por un lado es nacionalizar la ley 341 y profundizar la ley 341, ¿no? Que en un proyecto de ley nacional, desde luego, tiene que ser explícito la financiación a los ámbitos de equipamiento comunitario, ¿no? Así como tiene que ser explícito que la producción autogestionaria es exclusiva, o se produce autogestionariamente o no se financia, ¿no? Nosotros no podemos ser lo que acá a veces expresamos, no podemos ser sirvientes de la lógica del capital. Nosotros somos antagónicos a la lógica del capital. Por lo cual, el proyecto de ley nacional es explícito en que la producción tiene que ser autogestionaria, consecuentemente sin empresa, ¿no?, en el marco de relaciones solidarias sin patrones, ¿no? Nosotros también hablamos, ¿no?, también hablamos y expresamos el derecho a la belleza, ¿no?, el derecho a la belleza, ¿no?, que parece un adjetivo
¿no? Pero que se traduce, no tiene que traducirse tanto en la misma concepción programática como en lo dimensional, ¿no? Como en lo morfológico y espacial, digamos, porque está naturalizado lo que se llama vivienda social, chiquita y fea. Digamos, esa es una clásica de la producción llamada vivienda social, como si la vivienda para los sectores altos no fueran sociales también. Son sociales, de otra clase, ¿no? De la clase que te explota, ¿no? Entonces, nosotros impulsamos y tratamos de materializar, ¿no? Y de trabajar con los compañeros y compañeras. Bueno, el derecho, vos no tenés por qué vivir en una vivienda de 40 metros, ¿no? Tu vivienda tiene que ser dimensionalmente cómoda, ¿no? Espacialmente, ¿no? Bonita, linda, ¿no? Y ser parte de ese hábitat de equipamiento comunitario, tener espacios recreacionales, tener espacios de reunión, ¿no? Espacios de reunión que son interactuantes, como decía, con el vecino que está enfrente, porque eso también es para cambiar la cabeza de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Que es un tema cotidiano y permanente y esencial, ¿no? Si uno gana la vivienda, pero la cultura del sistema queda, ¿no? en la cabeza del compañero, como decimos acá, te rompiste el culo al pedo, ¿no? Laburaste como tarado, pero no cambiaste lo básico, que es cambiar la actitud cultural, la concepción cultural, ¿no? Pero en ese marco impulsamos el derecho a la belleza, ¿no? El derecho a la belleza, ¿no? Espacios de transición, espacios de recreación, obviamente hay instancias de participación en las distintas etapas, ¿no? Desde cuando empezás la primera etapa anteproyectual, ¿no? Primero, bueno, qué queremos, cuál va a ser el programa básico a resolver, digamos, pero tiene que haber, ¿no? Tiene que haber así como, digamos, tenemos que involucrar el derecho a la belleza en los mismos compañeros y compañeras, ¿no? Que tienen incorporado el tema de la vivienda social, ¿no? La casita chiquita y fea, ¿no? La rutinización, porque está vinculado a la producción empresarial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, y tratamos de materializar, junto con las diversas experiencias autogestionarias, el derecho a la belleza del hábitat, derecho a la belleza del hábitat, ¿no? En esos distintos aspectos, programático, dimensional, espacial y morfológico, ¿no? Señor Néstor, hace casi un año que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, implementando una política notablemente neoliberal y crítica hacia los movimientos sociales. Y en ese último año, ¿qué ha cambiado para los arquitectos que actúan en la lucha por la vivienda junto al MOI y la relación entre los movimientos sociales y las instituciones públicas y gubernamentales? ¿Cómo se quedan hoy? Y cambió esencialmente, Lucas, el contexto ya venía cambiando con el macrismo en nuestro país, ¿no? Sí. Ya venía cambiando. De hecho, durante el macrismo, así como en la primera etapa, los primeros 10 años, del 2000 al 2010, se compraron 118 inmuebles, cuando asume el macrismo no se compró un inmueble más, ¿no? Y obviamente, digamos, política de hábitat sin acceso al suelo, no existe política de hábitat sin acceso al suelo, ¿no? Así que el macrismo tomó
digamos, ya empezó a marcar, ¿no? Acciones que golpean, ¿no? Entre otras, en el tema del hábitat, golpean la 341, ¿no? Por eso nosotros nos dijimos, bueno, esta gente quiere golpear a la 341, bueno, nosotros vamos por su nacionalización y profundización, ¿no? A partir del 2016 prácticamente ingresamos en otra etapa, ¿no? Que es la etapa de impulso de la ley nacional, ¿no? Impulso de la ley nacional. Los personajes actuales que están hoy en nuestro país son de terror. Bueno, ayer invadieron la casa de la Universidad de Madres, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se metió bueno, están reprimiendo las movilizaciones, ¿no? Digamos, es peor que el macrismo, este gobierno actual, facho, ¿no? O sea, es grave, ¿no? Ahora, esto no implica que nosotros no, desde luego, digamos, toca ya temas que son esencialmente políticos, ¿no? Hay temas de imprescindible reconstrucción de fuerza política, reconstrucción de la unidad popular, ¿no? Para enfrentar lo que viene destruyendo no solo la temática de hábitat, sino todas las condiciones básicas de vida de nuestro pueblo, ¿no? Están golpeando a la educación de forma bestial, ¿no? A la educación primaria, secundaria, universitaria, ¿no? Capaz que lo que más golpea es la universidad, ¿no? Las áreas de investigación del CONICET, de la universidad, ¿no? Vienen golpeándola de forma brutal, ¿no? A los jubilados, ¿no? A los viejos de más de 60, 70 años, como yo, por ejemplo, bueno, vienen golpeándolo, digamos, con unas jubilaciones infames, ¿no? Con valor de jubilaciones con las cuales la gente no llega ni a la primera semana del mes, ¿no? Es grave la situación política, ¿no? que está exigiendo, que desde luego no es única en nuestro país, ¿no es cierto? Está pasando en otros países del continente, así como en el mundo, ¿no? Como el resurgimiento de la derecha fascista, ¿no? Así que bueno, eso es un desafío que también pone en cuestión el progresismo, ¿no? Que también pone en cuestión imprescindiblemente el progresismo, ¿no? Creo que es una crisis que está tocando fondo, ¿no? Y que está planteando que, bueno, no se puede continuar con negociaciones con la derecha, con la centro-derecha, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con privatizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Con la obsecuencia, ¿no? Al capital yanqui multinacional, ¿no? Creo que esta etapa implica una autorreflexión crítica respecto a los llamados progresismos, ¿no? Nosotros creemos que, sin ser sectario, porque tampoco creemos en el sectarismo de izquierda, así estúpido, ¿no? Pero hay que ir por una construcción, no sé, el PT tiene que retomar sus cartas originales, ¿no? De dónde nació y hacia dónde estaba planteado la construcción del PT, ¿no? Bueno, lo mismo en cada uno de nuestros países, ¿no? Y para terminar, una última cuestión. Acá en la universidad hemos debatido mucho sobre qué es Latinoamérica, ya que es un continente muy amplio, diverso, complejo, y en arquitectura nuestro debate gira en torno a una identidad latinoamericana. Y usted, como arquitecto, como latinoamericano, ¿crees que existe una
identidad arquitectónica latinoamericana, una identidad que una a nuestro continente? Sí, nosotros creemos que la dimensión latinoamericana, Lucas, eh, es, es parte de las líneas estratégicas a retomar, ¿no? Es decir, lo que fue, y también retomando la historia y recuperando la historia, ¿no? Historia de nuestros países que fueron, ¿no?, fragmentados, escindidos por los sucesivos coloniajes, ¿no? El portugués, el español, el yanqui, digamos, que partieron y fraccionaron nuestro continente, que eran continentes hermanados, ¿no? Nosotros creemos que esa hermanación tiene que volver, ¿no? Hay que recuperar nuestra patria grande con las particularidades que tiene cada región, desde luego, con sus propias historias, pero la dimensión latinoamericana es imprescindible recuperarla, ¿no? Poner en común, ¿no? En este sentido, nosotros lo que les comentaba respecto a la CELVI, a la Secretaría Latinoamericana, que primero nació con el nombre justamente Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular, nos dimos cuenta que nos faltaba la palabrita hábitat, ¿no? Y bueno, ya hace como la CELVI tiene, como les decía, nace en el 90, primer encuentro en San Pablo al año siguiente, ya tiene más de 30 años la Secretaría, ¿no? Y nosotros hemos venido teniendo, ahora por ejemplo en septiembre, ahora este mes, del 27 al 31, tenemos una actividad de CELVIP en Cali, ¿no? De CELVIP en Cali, a donde de Brasil vienen los compañeros de la Unión Nacional de Moravia Popular, ¿no? Vienen Donizetti, Grassa, Sidney, un compañero de Salvador, Sergio. Creo que vienen, sí, 4 o 5 compañeros de la Unión. Bueno, de acá también, de Argentina vamos 5, van de compañeros de Chile, ¿no? Chile, todo el proceso latinoamericano les volvió a recuperar cosas que habían perdido en la historia, ¿no? La fundamentación de la ley uruguaya del 68, la ley que da lugar al cooperativismo autogestionario, ¿no? Toma, ¿no?, la historia del cooperativismo chileno de la década del 50 y 60, ¿no? Ahora vos ibas a Chile y desconocían, habían olvidado su propia historia, ¿no? Bueno, la CELVIP, bueno, implicó intercambios con compañeros, bueno, intercambios históricos con compañeros de Santiago y Valparaíso, Valpo, un lugar muy feo, ¿no? No sé si han ido a Valparaíso, es hermoso. Y la recuperación de la historia de ellos y la historia del cooperativismo que los gobiernos fachos de derecha que ellos tuvieron, obviamente tratan de que el pueblo olvide y desconozca su propia historia, ¿no? Y, bueno, ellos han recuperado, ¿no? Están luchando, porque también están luchando con el progresista Boric, ¿no? Pero, digamos, es una herramienta necesaria, imprescindible. Nosotros en el área de arquitectura, con los compañeros del movimiento de pobladores y pobladoras de Venezuela, hemos tenido, bueno, por empezar, hemos tenido y tenemos mucho intercambio con los compañeros de pobladores de Venezuela desde que se hizo el primer foro social mundial, creo que en el 2006, me parece, posterior a Porto Alegre. El primer foro después de Porto Alegre se hace en Caracas. Bueno, ahí nos tomamos contacto con el proceso venezolano, chavista,
¿no? Y con las organizaciones de base, ¿no? Que eran los comités de tierra urbana y el movimiento de pobladores, ¿no? Y con los compañeros del movimiento de pobladores, donde hay algunos referentes que son arquitectos incluso, otros que no, desde luego, hemos tenido discusiones respecto a el tema de la participación, digamos, en relación a si la participación es obsecuente, digamos, bueno, la familia tal me dice tal, yo le digo que sí, ¿no? Desconociendo muchas veces, digamos, la participación tiene que ser interactiva, ¿no? Interactiva, ¿no? Y desde el saber que la cultura del sistema se ha metido en la cabeza de nuestras propias familias, ¿no? Y en ese sentido también se expresa, ¿no? A veces, ¿no? En lógicas proyectuales que son equivocadas, ¿no? Que son equivocadas, ¿no? Digo una cosa, es decir, el proceso participativo es importante, pero no puede ser obsecuente, ¿no? Tiene que ser interactivo y retroalimentador, ¿no? Por ejemplo, a veces había y hay algunos conjuntos donde que vos veías donde los ámbitos privados, ¿no? Están pegados a los ámbitos colectivos, ¿no? El ámbito donde vas a hacer el amor está pegado al ámbito donde pasea la gente, ¿no? Por decir, pero digamos, esto parece una cargada, pero han sido materializados así, es decir, desconociendo, bueno, lo que es ámbito privado es ámbito privado, lo que es ámbito público es ámbito público, ámbitos transicionales entre uno y el otro, ¿no? Es decir, racionalidades, ¿no? Que hay que interactuar y no ser obsecuente, no participar, hago lo que el pueblo me dice, ¿no? El pueblo tiene metido, no todo el pueblo, digamos, justamente uno de los desafíos, ¿no? De cada uno de nosotros es el cambio cultural, ¿no? Porque no es que el sistema no metió en nuestro pueblo su propia lógica de mierda, la metió con plena intencionalidad, ¿no? Entonces, eso es un desafío. Y eso en lo proyectual, por ejemplo, se traduce también. Por lo cual, la dimensión participativa es importante, pero no puede ser obsecuente, ¿no? Tiene que ser reflexiva, ¿no? Y autorreflexiva, ¿no? Y desde luego también, además de estos temas que son básicamente funcionales, ¿no? De poner un dormitorio pegado al espacio de circulación comunitaria, ¿no? Con lo cual se quita privacidad absoluta a una unidad habitacional, ¿no? Sea que estés haciendo el amor o sea que estés durmiendo, qué sé yo, que te dejen dormir tranquilo, ¿no? Bueno, entonces una cosa es un estar, un living, y otra cosa es un dormitorio, ¿no? Un dormitorio de la pareja, el dormitorio de los chicos, digamos, caracterizar casi funcionalmente, pero no con esa obsecuencia donde participar es abrirle a la decisión al colectivo, ¿no? El colectivo tiene capacidad, tiene poder decisional, pero en la medida en que entre en una lógica de reflexión, ¿no? Y vaya incorporando y entendiendo, digamos, cuáles son las contradicciones que tienen adentro, ¿no? Hacia una reconstrucción cultural. Este podcast foi produzido e editado por Lucas Trax e Pamela Cobasgal, sob a orientação da professora Andréa Moassab, como trabalho final da matéria Arquiteturas Latino-Americanas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Agradecemos ao Sr. Néstor Heifetz por conceder-nos esta entrevista. Muitas gracias.
Creo que es eso es todo. Si tiene algo más que quiere decir, algo más que quiere. Yo te puedo decir que Argentina es campeón mundial. No sé si lo conocen a un tal Messi.